Estamos en Villa Concepción, barrio ubicado en el partido de San Martín en Buenos Aires. Un lugar con calles pequeñas y manzanas irregulares, rodeado por fábricas y galpones. Este lugar guarda historias poco conocidas, como por ejemplo, ¿sabías que es el primer barrio obrero de la Argentina? Vivo en el barrio hace 74 años. Era una niñez, una juventud, jugábamos en las calles, las familias eran todos, el barrio era una familia entera. Y teníamos libertad de jugar hasta las 10, 11, mientras nuestros padres tomaban mate en la puerta de la casa. Tengo recuerdos de mi infancia, los más lindos. Mi barrio tenía todo lo que los chicos necesitábamos. Plaza con juegos, teníamos la escuela, las calles para jugar. Incluso hasta teníamos montañas que se habían hecho a 3 cuadras porque cuando se hicieron las calles se amontonó la tierra en lo que ahora es Canguro y ahí también era un lugar de juegos. Como éramos pobres, no teníamos muchas salidas a otros espacios, pero no lo necesitábamos, porque teníamos todo acá, incluso cine. Había un señor, vecino del barrio, que tenía un proyector y pasaba películas mudas en la pared de la casa de otro vecino. Teníamos nuestro hospitalito, donde todos se hacían atender. La escuela que se abría los fines de semana para que hiciéramos deportes, talleres, música, o sea, no nos faltaba nada para ser felices. Todos veníamos al mismo colegio, al del barrio, y éramos todos amigos y éramos todos callejeros porque no había ningún peligro. Y con esto de callejeros te cuento una anécdota. Cuando te imaginás que jugábamos, teníamos una plaza con juegos, nos golpeábamos, ¿viste? Nos caíamos. Entonces a la tarde, todas las tardes hacíamos lo mismo. Nos sentábamos en el cordón, contábamos los moretones a ver quién ganaba. Hacíamos concurso de moretones. Imagínate con esta anécdota lo que fue nuestra niñez, que hacíamos bailes, teatro. Hasta hicimos una gira con el grupo de teatro. Fuimos a Olavarría a dar una obra de teatro. Recuerdo que para Carnaval era una de las fiestas más esperadas para los chicos y para los grandes, porque sobre todo ese fin de semana, el domingo más que nada, que era cuando venían familiares también de los vecinos, después del almuerzo, los mayores salían, golpeaban la puerta del vecino y ahí con un vaso de agua, un balde, y así empezaban todos a jugar en la calle al carnaval. Y después a la noche era el baile de carnaval familiar, entonces las familias enteras iban al club. O sea, ese era el club de nuestro barrio, que además después también se hacía la fiesta de la primavera, ¿sí? Y en ese club se pasaba también películas. Ahí se pasó por primera vez la película Operación Masacre, por ejemplo, que nos regala el que fue el director, Jorge el Tigre Cedrón, porque filma acá en este barrio esa película. La fundación del barrio de Villa Concepción en 1944 marcó el inicio de las viviendas dignas para obreros. Como condición, las familias debían estar casadas legalmente, tener por lo menos 2 hijos y debían cobrar no más de 250 pesos moneda nacional. Los que cumplían con los requisitos participaban del sorteo de viviendas. Mientras tanto, en los alrededores, el partido de San Martín comenzaba a perfilarse como polo fabril. Perón era ministro de Bienestar Social y entonces decidió hacer este barrio. Primero eran 60 casitas
como los obreros era un primer barrio obrero, terminó haciendo 521 casitas. Y era el banco hipotecario donde hacías el trámite y después por sorteo te tocaba o no. Pero creo que todos los que se anotaron pudieron acceder a las casitas. Más que nada los abuelos eran los que trabajaban en esas fábricas como obreros. Hoy en día ya no tanto los padres, se ha dispersado ya en cuanto al trabajo, no solamente en esta zona, se han ido para otros lados. Todo depende de los trabajos y la disponibilidad que hay. Las casas se ganaron, o mejor dicho, se adjudicaron por sorteo. Se tenían que inscribir los matrimonios que tuvieran más de 2 hijos y familiares a cargo o familiares a cargo. La mayoría venía de conventillos o de habitaciones de alquiler en casas de familia, con muchos chicos algunos, hasta han venido con 8 o 10 hijos, y encontrarse en una casa donde había 3 habitaciones, baño, cocina, patio, jardín, eso fue un cambio fundamental para la gente que venía de esos lugares. Y además, algo que quizás nunca hubiesen tenido si no hubiese en ese entonces estado en las políticas habitacionales del Estado, que no se regalaron las casas, sino que se adjudicaron a obreros con el sueldo mínimo y de ese sueldo se pagaba un 30%. No se hizo como tendría que haber sido el barrio, pero había un reglamento del cuidado de casa y había inspección. Y esas inspecciones, además del cuidado, de ver que todo estuviera siempre bien, también eran inspecciones con respecto a la basura, con respecto a si había enfermos en la casa, teníamos un intendente en el barrio. O sea que era una comunidad organizada, la primer comunidad organizada dentro de los barrios obreros, porque este es el primer barrio obrero que fundó Perón en el año 44, y el cual nunca inauguró porque no se hizo como tenía que haber sido. Y no se terminó, faltaba hacer la iglesia y el centro comercial, porque en el 55 el gobierno cae, entonces no tenemos ese privilegio de que se terminara y se inaugurara. Con el paso de los años, el barrio cambió. Primero, con la caída del peronismo a mediados de los 50. Después, desde 1976, cuando las Fuerzas Armadas se encargaron de realizar persecuciones y desapariciones de los vecinos. Así, un barrio que nació bajo las premisas de solidaridad, vecindad, compañerismo y empatía entre vecinos, sufrió grandes modificaciones en su trama social. Los tiempos son distintos y sobre todo en los 70 se perdieron muchas cosas porque el miedo hizo que ya no se pudiera salir, estar en grupos. Yo te contaba que se vio por primera vez la película Operación Masacre y se filmó de noche en el barrio. En ese entonces, lo que éramos militantes, yo tenía 18, 19 años, sabíamos que se estaba filmando, pero no se podía hacer eso, se hizo en clandestinidad. Y se eligió este barrio justamente porque el general Valle lo llamó el barrio de la Resistencia. Eso de haber sido el barrio de la Resistencia, de haber nacido los primeros uturuncos acá en el barrio, de los cuales todavía tenemos 2 que están vivos, marcó que el barrio fuera sentenciado, por decir así. Y tenemos 19 desaparecidos. Entonces hubo mucho miedo que hacía que nos quedemos en las casas, que hasta pasar el pánico. El miedo no era infundado. Se llevaron el
3 de agosto en la madrugada, entre la 1 y las 4 de la mañana, 11 compañeros, 11 vecinos bombardearon un año antes la casa de que era de la familia Magario. Ese bombardeo todo el barrio lo recuerda porque todas las casas se temblaban. Eso fue muy, muy terrible. Y además las familias no querían hablar porque todos pensaban que los que habían desaparecido volvían. Y bueno, costó muchísimo volver a tener, digamos, confianza en poder hablar, en poder expresarnos. En esa época del 78 se militaba, pero con mucho peligro. Lo que me queda es el hecho terrible de cuando vinieron a llevarse la gente. Eso fue lo más, no lo más importante, pero sí lo más terrible. Más importante por lo que nos produjo a todos. El 3 de agosto yo tenía una hija una hija que tenía 16 años, un chico que tenía 14 y un bebé de 1 año y medio. Mi marido militaba, pegaba carteles como se hace ahora y esa noche golpearon la puerta muy a lo bestia. Eran muchos, según mis vecinos que vieron por la ventana. De mi cama daba a la ventana, rompieron el vidrio, me pusieron un revólver en la nuca. Y mi marido le digo, anda a abrir, estás locos, anda a abrir, por favor. Fue para la puerta, abrió la puerta, le preguntaban el nombre, 1000 veces le preguntaron el nombre. Tomás Ricardo Ganataro, Tomás Ricardo Ganataro. Y a mí me dejaron en la cama con el bebé y querían que me tape la cabeza. Y yo les decía que no, que al nene no le iba a tapar la cabeza. Bueno, había 3 soldaditos conmigo y allá en el comedor se sentía ruido. Se siente que él se revolcaba y decía, ¿qué le pasa a este loco? ¿Qué le pasa a este loco? La cuestión que, bueno, ahí no sé más nada, porque no lo viví. Siempre estuve en la cama y mis hijos tirados en el piso, en el suelo, tirados en el piso, en la pieza de ellos. Entonces viene arrastrándose mi hija, por él como una vigorita, asomó la cabeza a la mamá, ¿cómo está? Y digo, bien, quédense quietos. Digo, papá está en el comedor. Me dice, no, mamá, papá no está. Bueno, ¿para qué te voy a contar? El ataque que me agarró. Bueno, fuimos a la comisaría. Primero, venimos a declarar que me pasó tal cosa, se llevaron a mi marido, qué sé yo. Mientras yo relojeaba un papel que estaba en un escritorio y tenía todos los nombres de la gente que se llevaron. Y entonces le preguntaba, ¿y esto? Le dije yo. Dice, sí, señora, ese es el desastre que hicieron. No podíamos salir porque no nos permitían, dice. Nos dieron alerta roja, no pudimos intervenir para nada. Bueno, de ahí empieza la odisea, ¿viste? Buscarlo. Anda a Campo de Mayo, anda La Bruja, anda la Adivina, anda a todos lados. Cuando un día salgo, llego a casa, el nene a UPA siempre, dije, no, yo tengo que hacer otra cosa. Me toca el día, digo, yo voy a hacer una cosa. Me pinté toda, me puse maquillaje y qué sé yo qué hice. Y dije,
les voy a decir que me voy a casar. Bueno, llego ahí, ya maquinando todo lo que iba a decir, ¿no? Ya iba preparada para... Pero las rodillas a mí me hacían así, ¿viste? Entro y me dice, sí, señora, ¿por qué me viene a preguntar? Y le digo, ¿por Canataro? Sí, un momentito. No. Le digo, espera. Le digo, no, te quiero pedir un consejo. Sí, cómo no, y se sentó. Digo, mira, yo conocí a un hombre y se quiere casar conmigo. Digo, imagínate vos que yo no puedo casarme. Si él aparece, ¿qué hago? No me puedo casar. Y me dice, qué suerte, pero espera un poquitito, me dijo. Y a mí las rodillas me hacían así, ¿viste? Y yo fuerte, ¿viste? Dice, mira, volvió, pero ahí nomás, se metía en la puerta y salía, ¿no? Todas las veces. Mira, dice, cásate. Cuando me dijo, cásate, ¿qué te está diciendo? Está. Me fui. No, se me movía todo, la calle, todo se me movía. No sé cómo salí de ese problema, porque para mí me dijeron no está más. Así que así terminó la historia de la búsqueda. Ya no lo busqué más porque era inútil. Ir ahí todos los meses, no sé cuántos años, no te puedo decir los años que fui, porque no me los recuerdo. Pero bueno, ahí cambió toda mi vida. Y pasando los años, sí, como ser ya, mis hijos ya no podían jugar, había peligro, así que la juventud no es la misma y la libertad de los chicos tampoco. Que cambió la vida y hay que aceptarlo, ¿eh? Ahora es otra la vida que se vive. Y el devenir del tiempo hace que se cambien muchas cosas, ¿no? Mucha gente se fue del barrio, sobre todo cuando los chicos empezaron a crecer, formaron su familia, se fueron. Hay mucha gente nueva en el barrio que quizás no traiga esa impronta, pero hace 10 años empezamos a tratar de volver a hacer esas cosas. Incluso hacemos la fogata de San Pedro y San Pablo y cada vez se juntan más chicos, colaboran también, se hacen muñecos, se hacen las quemas, se hacen las batatas asadas, como en ese entonces, cuando nosotros éramos chicos, era todo una fiesta eso, donde participaban los más chicos y los adultos. Es más, se cuidaban las ramas porque era la época de poda, se cuidaban todo el tiempo e incluso se hacían chozas y los varones se quedaban a dormir en las chozas para que de la otra cuadra no les robaran las ramas, cosas así para tener la fogata más grande. Eso nosotros tratamos de volver a hacerlo. Ya van a ser 9 años que hicimos la plazoleta de la memoria por el lugar que ustedes ahora salen de la escuela secundaria. Ese lugar era un basural. Decidimos que tenían que estar en todos lados los nombres. Están en un rincón en la escuela primaria porque la mayoría vino a la escuela primaria acá. Están en la plaza, hay baldosas, hay una placa, pero le hicimos un lugar especial que es la plazoleta de la memoria. Ahí empezamos otra vez a tener confianza. Y vamos a seguir, por supuesto, y sobre todo contarle a los chicos, a ustedes, para que tomen la posta, ¿no? Porque la mayoría ya estamos grandes, pero si la memoria se pierde, se vuelven a cometer los mismos errores. Se callaba la verdadera historia como se callaba el holocausto. El holocausto se supo cuando empezaron a hablar después de muchos años los judíos, porque si no, no se sabía. Entonces, nosotros tenemos que escribir la historia correctamente, tenemos que contarla.
tenemos que contar que se puede ser feliz. Eso es lo que pienso que podría llevar estas cuestiones. Por eso a mí me pone re feliz que en las escuelas que participamos tomen estos temas para darlos a conocer y que sepan que puede haber una comunidad feliz, pero el compromiso es de todo, no solamente viene de arriba. Y si de arriba no cumplen, de abajo tenemos que movernos y exigir. La institución empezó allá por el año 1980 con un señor jubilado en ese entonces que no tenía ningún espacio en ningún lado y empezó con las bochas. Y el señor que empezó está allá en el cuadro, allá enfrente, Félix José Correa, que fue el que empezó todo esto. Lo primero que nosotros priorizamos es a las personas, a la gente del barrio. Como dije anteriormente, para darles contención, para tener un lugar en donde venir a pasar la tarde, a pasar un sábado, a hacer el cumpleaños de los chicos. Tenemos muy buena relación con el jardín de infantes y el colegio, también del hospital, del centro de salud de Villa Concepción. Entonces, eso es la intención del bochín, de contener a las personas, de darle espacio a todo. Y los vecinos siempre es lo que nos contiene y lo que nos da su apoyo para poder seguir, ¿no? La biblioteca fue creada a partir del proceso asambleario que se vivió en el país luego del 2001. Nosotros fuimos parte de los vecinos autoconvocados en asamblea de San Andrés. Nos reuníamos en torno a la estación de San Andrés y generamos una serie de acciones. A veces se identifica una biblioteca con un lugar muy sacro, muy armado, muy estructurado, y en realidad es algo vivo, y es algo donde los chicos vienen y juegan y gritan, y pueden hacerlo, y queremos que lo hagan. Y también disfrutan del rincón infantil que tenemos por allá, con juegos, con cuentos, y lo disfrutan a veces no de una manera digamos, desde el punto de vista literario, sino que lo disfrutan como el libro como un hecho, como un elemento de uso. Y por lo tanto nosotros creemos que el pueblo debiera acercarse más a estos lugares para alimentarlos y poder sentirse en su lugar, sentirse que no solamente los que escriben, los que podrían llegar a escribir y que no lo saben, los músicos, los pintores, los escultores, los artistas, pueden encontrar un lugar en donde expresar y recrear la cultura. La historia de Villa Concepción no era conocida porque es como que el barrio nació con vergüenza, porque no fue hecho como tenía que ser. Solamente la escuela, esta escuela fue hecha con las condiciones que tenía que ser porque se hizo en el 47 cuando ya estaba Evita. Y además se borró de la historia, se borró totalmente de la historia porque era un barrio que nació peronista y el peronismo fue proscripto. Entonces en esa proscripción también se proscribió el barrio. Entonces decidimos escribir la historia, por eso publicamos el libro. Y en base a todo lo que nos contaron los vecinos. Y eso es la historia narrativa, es la verdadera historia, porque son los protagonistas que lo escriben. Tuvimos que hacer el mapa y mostrar la piedra fundamental, que la recuperamos porque se salvó, porque los vecinos se la pasaban de una casa a otra cuando había allanamientos en el 55 y después en el 76. Hoy es conocido.
El libro se presentó en distintas universidades, en distintos lugares, y se hizo un video que vinieron desde Holanda a enterarse qué pasó con este barrio. Así que fíjense cómo el hecho de que la comunidad se organice y se proponga algo, no es un milagro, sino es decisión de todos. Para nosotros, Villa Concepción tiene un alto valor y capital simbólico que merece ser reconstruido y socializado. Esperamos que este documental sirva para recordar la historia de nuestro barrio. Que se conozca que la historia continúa, como dice el mural que tenemos acá en la plaza. La historia en Villa Concepción empezó el 23 de mayo del 44 y hoy continúa la historia y la van a seguir escribiendo ustedes.